Bienvenidos, bienvenidas a esta clase del libro de los cambios, este encuentro de estudio del libro de los cambios. En la clase de hoy vamos a estar hablando acerca de los hexagramas 7 y 8, que son los hexagramas traducidos como multitud y unión. Vamos a ver también distintas interpretaciones que podemos hacer de estos dos hexagramas. Vamos a empezar en primer lugar con el hexagrama de multitud, el número 7. Se compone de los trigramas arriba la tierra y abajo el agua. Se podría interpretar como el agua oculta o escondida bajo la tierra. Así que vamos a empezar con la lectura primero de el maestro Juan, que dice lo siguiente. Originalmente, Shi significaba multitud. En la actualidad significa tanto maestro como tropas o ejército. Tanto Wilhelm como Blofeld traducen Shi como ejército. En este libro sigo el significado original de multitud. Ejército también, vamos a ver que tiene que ver con que el agua, que también representaba el peligro, es como el peligro escondido. Y el peligro escondido tiene que ver con esta idea de que las tropas estaban de alguna manera diseminadas en el pueblo, no necesariamente conformando una milicia permanente, sino más bien eran los mismos campesinos que cuando eran llamados a las armas salían de entre la gente. Entonces, recordemos el hexagrama número 6, el anterior, era contienda o conflicto. Entonces dice, donde hay contienda es seguro que surja una multitud, así después de contienda sigue multitud. El ideograma consta de dos partes. A la izquierda está Dui, que significa multitud o amontonamiento. La parte derecha es Sa, que denota un círculo o puede significar dar vueltas. Cuando las dos partes se unen, se forma un nuevo carácter que presenta la imagen de una multitud de personas reunidas y dando vueltas alrededor de un pivote. Cuando se enfatiza el pivote, Shi indica un maestro o una persona que merece el respeto de la sociedad. Cuando se enfatiza la multitud, significa una multitud de personas, no una fuerza militar. En los diccionarios antiguos, Shi denota a un grupo de 2.500 personas. Es como una unidad de medida de personas, y Shi también, como Lao Shi, significa maestro. Hoy en día en China se sigue usando ese significado. Entonces, dice, en la antigua China no existía un grupo especial de personas mantenido como ejército, ni una clase específica llamada soldados, diferente de otras sociedades donde sí estaba estratificado en las clases sociales, y por un lado estaba la militar y por otro lado la campesina. En aquella época, campesinos y soldados formaban un solo grupo. En tiempos ordinarios, los campesinos trabajaban en el campo y en la temporada agrícola de descanso recibían entrenamiento militar. Solo en tiempos de guerra eran llamados a defender su país. Los antiguos pensaban que mantener un ejército causaría problemas. Un ejército conlleva peligros potenciales, como el agua corriente, a veces podía descontrolarse. Recuerden, agua también significa peligro, su atributo es lo peligroso, entonces está ahí el peligro escondido bajo la tierra. Los campesinos eran dóciles, tan estables como el suelo. Así, el agua bajo la tierra es el símbolo de este hexagrama, lo que indica que la fuerza militar no debe almacenarse en el ejército, sino en la multitud de personas, como el agua se almacena en la tierra. Para los antiguos, la guerra era mala. No debía emprenderse a la ligera, sino solo cuando fuera absolutamente necesario. Y el propósito de los asuntos militares debe ser recto. Solo una persona de carácter noble y alto prestigio podía hacerse cargo de los asuntos militares. Después va a aparecer en las distintas líneas este tema de según quién sea la persona alrededor de la cual se organiza, es decir, si hay una persona, se dice, eh, los ancianos o las personas mayores son los que tienen que dirigir esto porque son los que van a tener las precauciones necesarias y no la temeridad a veces de un general joven que no considera, por ejemplo, las posibles pérdidas que pueda llegar a haber. Entonces, este tema va a estar presente. Ya habíamos visto en el hexagrama de contienda que siempre se buscaba evitar el conflicto de ser posible y no llevarlo hasta los extremos. Ahora bien, en el caso que ya se haya desatado una guerra, es aún todavía más delicada la situación. Entonces era muy importante ver quién era la persona que iba a conducir a esa milicia. Bien, entonces siguiendo con la interpretación del maestro Juan, dice: la mayoría de las traducciones al inglés
llaman a este hexagrama ejército. Sin embargo, en la antigua China, los soldados no se diferenciaban de los campesinos, no existía una clase específica denominada ejército. Por esta razón, se adopta el significado original de multitud. El hexagrama no fomenta las acciones militares, al contrario, indica que si la disputa no se resuelve adecuadamente, puede conducir al uso de la fuerza. Los antiguos consideraban que el uso de la fuerza era malo y enseñaban que la participación en asuntos militares debía abordarse con cautela y que el propósito de la guerra debía ser recto. En su opinión, solo dos tipos de guerra podían ser consideradas justas: derrocar a un tirano o proteger al país de una invasión. En el caso del tema central de Li Qing, ya venimos viendo que derrocar al tirano de Shang era como el, el tema central para establecer la dinastía Zhou, y también lo otro era proteger al país de una invasión. El anfitrión o el regente del hexagrama es la única línea sólida, que es la línea central del segundo lugar, que pertenece al trigrama agua, que está abajo. Es central porque está en el centro del trigrama y de inferior. Entonces, y es la única línea yang en medio de otras líneas yin. Siempre que hay una diferente de las demás, esa que es diferente de las demás es la que marca también el signo. Entonces dice, así se convierte en el anfitrión de la multitud. El duque de Zhou dice, en medio de la multitud, buena fortuna, no hay falta. Normalmente el anfitrión del hexagrama se encuentra en el quinto lugar, que es el lugar del rey o del monarca, en el centro del trigrama superior. Esta es la posición superior para un rey. El rey suele ser la persona que se hace cargo de un general, pero no de la multitud. Por lo tanto, no puede ser el anfitrión de este hexagrama multitud. Es decir, el rey no lidia directamente con la multitud, sino a través de sus ministros y de sus generales. En este caso, si bien no está en un lugar, como se dice, correcto, porque es una línea yang, en un lugar yin, que es el segundo lugar, se dice que se corresponde con la línea central del trigrama superior, porque una es yang y la otra es yin. Entonces, siempre que hay correspondencia, es decir, que la posición equivalente en el trigrama de arriba es opuesta, si una es yang y la otra es yin, se dice que es auspicioso en este sentido. Por eso se dice que el rey de alguna manera beneficia o favorece a este general que está representado por la línea yang en el segundo lugar. Entonces, continuando, dice, por otra parte, la línea sólida del segundo lugar está rodeada por 5 líneas blandas que simbolizan la multitud, está actuando armoniosamente con un solo acuerdo. La segunda línea firme y sólida en el trigrama inferior es la persona adecuada para hacerse cargo de la multitud. Entonces, ya tenemos otro concepto interesante de guiar también. Yang significa lo visible también, y es como el líder, el que es capaz de ser firme frente a todas estas otras líneas que siguen, ¿no? Que ceden o siguen a esta línea yang sólida. El hexagrama es la continuación del anterior, cuya cuarta línea dice incapaz de contienda, retroceder, someterse a la verdad. Esto es cuando no tenía fuerza necesaria para llevar a cabo el conflicto, entonces volvía para juntar fuerzas. En este caso dice cambiar de opinión lleva a la paz, ser firme y recto, buena fortuna. Retomando del hexagrama de contienda, dice, el rey Wen vio que no podía ganar una disputa con el tirano, cambió de táctica, comprendió que la única forma de rescatar al pueblo del abismo del sufrimiento era derrocar al tirano, se preparó para la guerra, pero se aferró a que la acción militar debía seguir un curso recto. No había falta si una persona de espíritu noble dirigía a la multitud. El duque de Zhou describió la acción militar del rey Wen llevada a cabo por el tirano contra minorías, como otros clanes que habían, digamos, locales. La política del rey Wen era enfrentarlos con buena voluntad, educándolos en lugar de castigarlos. Cuando habían invasiones, sería que ese era el otro motivo por el cual podían irse a las armas. Antes de lanzar a una multitud por el camino de la guerra, la mantuvo bajo estricto control y esperaba que no se produjera ningún desastre. Como el rey Wen insistía en que solo una persona de espíritu noble debía hacerse cargo de los asuntos militares, el tirano reconoció su liderazgo. El rey Wen creó un despliegue estratégico y explicó a los clanes invasores que la acción militar era solo defensiva porque habían invadido el territorio Yang como pájaros que invaden un campo. Les dijo que solo los ancianos debían dirigir a la multitud. Si los seguidores tomaban el control, se produciría un desastre. Instruyó a los líderes de los clanes
invasores para que nunca se empleara a personas inferiores en puestos de autoridad. Es como, bueno, había como un conflicto limítrofe, siempre este tema de las invasiones de los clanes o las tribus o los pueblos lindantes. Entonces, como el rey Wen servía en la corte del tirano de Yang, mientras estuvo manteniendo a esos clanes como en su lugar, la idea era ir al enfrentamiento, pero con rectitud y, en primer lugar, explicando los motivos por los cuales se estaba produciendo ese conflicto, instruyéndolos a que si se mantenían dentro de sus límites iban a evitar, bueno, mayores complicaciones, mayor derramamiento de sangre. Acá tenemos entonces esa primera aproximación del maestro Juan respecto de el ejército, el hexagrama número 7. Vamos a ver qué nos dice, en este caso, Richard Wilhelm, también. Entonces, dice, Shi, el ejército. Este signo se compone de los signos primarios Kan, el agua, y Kun, la tierra. Se simboliza así el agua subterránea que va juntándose en lo interior de la tierra. Del mismo modo, se reúnen las fuerzas del ejército en medio de la multitud de un pueblo, invisibles en la paz, pero disponibles en todo momento como fuente de poder. Los atributos de los signos primarios son, en lo interior, peligro, y en lo exterior, obediencia. Esto indica la naturaleza del ejército, que en su esencia más íntima es una entidad peligrosa. Es decir, en el interior existe el peligro, pero hacia afuera hay docilidad o obediencia. Mientras que en su manifestación externa debe reinar la disciplina y la obediencia representados por el trigrama de la tierra, que es lo receptivo. Desde el punto de vista de las líneas individuales, el rector del signo es el fuerte, o la línea yang, 9 en el segundo puesto, al que se subordinan los demás trazos, todos blandos. Esta línea designa al mandatario, ya que ocupa el centro de uno de los dos signos primarios, pero como se ubica en el trigrama de abajo y no en el de arriba, no representa la imagen del soberano, sino la del hábil general que mantiene al ejército en obediencia gracias a su autoridad. Sería un mando, pero dentro de todo en la jerarquía inferior. En el dictamen dice, el ejército requiere perseverancia y un hombre fuerte, ventura sin falla. El ejército constituye una masa que, para convertirse realmente en ejército, requiere organización. Nada se puede lograr sin una firme disciplina. Mas esta disciplina no es posible obtenerla a la fuerza y con medios violentos, sino que reclama a un hombre fuerte al cual se vuelquen los corazones y que despierte entusiasmo. Este, para poder desplegar sus dotes, debe contar con la confianza incondicional de su soberano, quien ha de dejar en sus manos la plena responsabilidad mientras dure la guerra. Pero una guerra es siempre una empresa riesgosa que acarrea daños y devastación. Por eso no se la debe iniciar con ligereza, únicamente debe recurrirse a ella como se apela a un remedio venenoso y en última instancia. Un conductor experto ha de explicarle al pueblo con toda claridad la causa justa y representarle un objetivo de guerra evidente y comprensible. Solo si existe un objetivo perfectamente determinado por el cual el pueblo sea capaz de jugarse conscientemente, nacen la unanimidad y la fortaleza de la convicción que conducen a la victoria. Pero el guía también debe cuidar de que en medio de la pasión guerrera y de la embriaguez del triunfo no se produzcan hechos injustos que no merecerían la aprobación general. La justicia y la perseverancia son las condiciones fundamentales para que todo marche bien. Bueno, Wilhelm es de un contexto histórico de la Primera y Segunda Guerra Mundial, así que ha estado bastante marcado por la guerra. Yo creo que podríamos extrapolar esta interpretación a tareas que implican la movilización de una multitud, no necesariamente para conflictos bélicos, pero sí siempre que hay, digamos, un conflicto serio que implica el uso de armas, el consejo sigue siendo esto de, bueno, que la causa sea justa y noble, si no, está condenada a la desgracia. Por eso dice, dentro de todo, aparece como un hexagrama auspicioso, ¿no? Con los atributos, dice ventura sin falta, pero no debe ser algo que se tome a la ligera. Continuando con la imagen, dice,
En medio de la tierra hay agua, la imagen del ejército, así el noble, en virtud de su magnanimidad para con el pueblo, acrecienta sus multitudes. El agua subterránea permanece invisible en medio de la tierra. Así también el poder guerrero del pueblo se oculta invisible en sus multitudes. Cada campesino, cuando amenaza el peligro, se convierte en soldado, y al término de la guerra retorna a su puesto junto al arado. Quien se muestra magnánimo con el pueblo conquista su amor, y el pueblo que vive bajo un régimen benigno se torna fuerte y poderoso. Únicamente un pueblo con una sólida economía puede tener relevancia en cuanto potencia bélica. Debe cultivarse, pues, esa potencia fomentándose las relaciones económicas del pueblo, mediante un gobierno humanitario. Únicamente si existe este lazo invisible entre el gobierno y pueblo, que hace que el pueblo se sienta albergado como el agua subterránea en la tierra, es posible conducir una guerra victoriosamente. Bueno, tema delicado el de la guerra, el de los conflictos bélicos. Siempre vuelvo a resaltar que la idea es tratar de evitar ese tipo de conflicto desde el punto de vista del I Ching, como habíamos visto en el hexagrama de contienda. Cuando ya se llega a su fin es un motivo de lamentarse. Esto también está en el Dao de Jing, cuando dice, aunque uno salga victorioso de una batalla, no hay razón para celebrar porque siempre hay una pérdida, hay algo por lo cual lamentarse. Entonces, desde este punto de vista, la filosofía antigua china marcaba que el camino era primero tratar de evitar el conflicto, y si llegaba hasta el conflicto a manifestarse, tratar de conducirlo con la mayor cautela posible para que las pérdidas no fueran tan graves, ¿no? En cuanto sobre todo a la pérdida de vida. Em, no sé si tiene algún comentario, pregunta. A mí me viene a la mente esta idea de, por ejemplo, en las artes marciales japonesas, estaba este concepto también. Yo he escuchado esta historia de que a los campesinos no se les permitía tener armas, entonces hacían de sus herramientas armas, por eso hay tanta variedad de armas en las artes marciales japonesas. Em, yo creo que más que si tomamos esta interpretación, que es probable que haya una influencia también en la cultura japonesa, más que se les prohibiera tener armas, como bueno, tenían que aprender a defenderse con las herramientas que tenían, entonces hay muchas armas antiguas. Esto es como un tema interesante para el que está en las artes marciales, cómo hay muchas armas antiguas venían de herramientas del campo, por ejemplo, y después se transformaron en instrumentos bélicos que se usaban en casos de emergencia, como por ejemplo los shuriken, ¿no? Esos que conocen los japoneses, eran, bueno, también eran herramientas para trabajar con madera y clavos, etcétera. Bueno, no sé si hay algún comentario por ahí. Mientras tanto, seguimos entonces con el siguiente hexagrama, que es el número 8, unión. En este caso, como siempre, es el inverso del anterior, es decir, si damos vuelta a todas las líneas, me va a quedar en el agua arriba y la tierra abajo, como hexagrama, y esto representa la unión. Ahora vamos a ver por qué. Dice, Bi es el inverso del hexagrama precedente, Shi, multitud. Bi sugiere intimidad y cercanía. Las personas que viven juntas deben amarse y cuidarse mutuamente, entonces se volverán íntimas y cercanas. Es como que de la multitud surge o continúa la unión. Wilhelm traduce esto como mantenerse juntos. Blofeld como unidad o coordinación. En este libro se llama unión. También había visto la traducción de la cohesión, ¿no? Como un cardumen de peces que trabaja en unión, y en esa unión también está su protección y su seguridad. Entonces, en la secuencia dice, en la multitud debe haber un vínculo de unión. Así, después de la multitud sigue la unión, que es lo que mantiene a la multitud. En la antigüedad, Bi era la unidad fundamental del sistema chino de registro de hogares. Cada 5 hogares formaban una unidad llamada Bi. En cada Bi se nombraba un jefe que se ocupaba del vecindario. Eran como pequeños barrios, o sea, los grupos de casas todos también formaban como una pequeña vecindad. Así, Bi también significa vecindario y simboliza el estrecho vínculo de las personas de una comunidad. El antiguo diagrama de Bi es sencillo. Muestra a dos personas de pie muy juntas. La estructura del Gua del hexagrama es agua arriba, tierra abajo. Cuando la tierra contiene agua, se ablanda. Cuando el agua está sobre la tierra, fluye.
El antiguo rey se beneficiaba de la estrecha relación entre el agua y la tierra, establecía numerosos estados y mantenía una estrecha relación con sus señores subordinados. Bien, interesante el concepto como unidad también de habitacional. Estos grupos, estos vecindarios simbolizaban la unión también. Entonces dice el maestro Juan, este hexagrama expone la importancia del amor y el cuidado en una unión. Las personas que viven juntas deben amarse y cuidarse mutuamente. En nuestra vida cotidiana nada es más perjudicial que los sucesivos conflictos y nada es más auspicioso que las relaciones armoniosas entre las personas. En este hexagrama unión la mayoría de las líneas son auspiciosas. La estructura del hexagrama es agua sobre la tierra. Aquí el agua simboliza una mente inquieta. Por eso la decisión del rey Wen dice facciones inquietas a punto de llegar. O sea, en este caso el peligro estaba afuera, simbolizado por el trigrama superior, que también es en el exterior. El comentario de Confucio sobre la decisión dice, lo superior y lo inferior se corresponden. Lo superior se refiere al trigrama superior y lo inferior al trigrama inferior. En este caso, el agua y la tierra se corresponden. Dice, en el I Ching, la línea superior simboliza el final de un ciclo. En este hexagrama, la línea superior es Yin y la quinta línea es Yang. Una línea Yin montada sobre una línea Yang simboliza una actitud adversa. Así la decisión del rey Wen dice quedarse atrás, desgracia. Esto tiene que ver con cómo se van relacionando las líneas, sobre todo de a pares, no necesariamente las del un trigrama, el superior o el inferior, si se corresponden entre sí, sino si cómo se van relacionando entre sí. Se dice que una línea yang montada o arriba de una línea yin es una situación auspiciosa, pero si fuera al revés, una línea yang debajo de una línea yin es una situación adversa. La línea sólida, que sería la del trigrama agua, está arriba, en el quinto lugar, es la única línea sólida del hexagrama, es el anfitrión. También lo mismo que en el caso anterior, estaba abajo, pero por ser la única línea diferente a las demás, es la que marca el signo de todo el hexagrama. Su cualidad es firme y fuerte, y su lugar es central y correcto, porque está en el quinto lugar, que es el lugar del monarca, y además es el lugar central del trigrama superior. Simboliza una persona correcta en un lugar correcto que seguramente tendrá una gran influencia sobre su entorno. Hay 5 líneas blandas. Todas las líneas blandas se someten a la línea sólida del quinto lugar, excepto la línea blanda de la parte superior. Esta línea representa a quien va más allá del límite apropiado. Entonces, en toda la estructura del hexagrama, dice, bueno, todas las líneas blandas son dóciles o están en armonía con esa línea que los rige, excepto la que se pasa del límite, que es la línea superior. La decisión del rey Wen dice, buscando la unión, buena fortuna, examina la adivinación, sublimemente perseverante, firme y recto, sin falta. Son todos los atributos auspiciosos, ¿no? Examinar el oráculo en chino es Yuan Shi, que significaba originalmente, también Yuan es la fuente de un río. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de los hexagramas, de los signos auspiciosos? Eran Yuan, Gen, Li y Shen. Y Gen, en este caso Yuan es uno de esos atributos auspiciosos, que significa fuente u origen. También pasó a significar examinar o un comienzo. Shi significa adivinar, o sea, el acto de la adivinación con tallos de milenrama o consultar al I Ching. Y en algunas traducciones omiten esta línea, otras dicen indagar más o consultar más o indagar de nuevo, como si fuera el I Ching diciendo volver a consultar el oráculo. En la antigüedad solo en raras ocasiones Yuan significaba de nuevo. Considerando la decisión en su conjunto, no hay necesidad de consultar al oráculo una vez más. Está esta idea también de cómo relacionarse con el I Ching, en este caso, de no insistir con las consultas, sino detenerse a meditar sobre el resultado obtenido. Es más apropiado traducir Yuan Shi como examinar la adivinación, sublimemente perseverante, firme y recto, indican la cualidad del anfitrión del hexagrama, que es la línea sólida en la quinta posición. Es decir, cómo debería comportarse el regente, en este caso, de esa comunidad, de esa unión. Este hexagrama nos cuenta que el rey Wen tuvo éxito en una expedición, trajo buena voluntad a los clanes minoritarios y se convirtieron en aliados. El rey Wen afirma que era auspicioso buscar la unión. Solo aquellos cuyas mentes estaban inquietas y que acababan de llegar o se habían quedado atrás podían traer la desgracia. Es decir, el que duda
o se une al final y todavía no es lo suficientemente fiel, digamos, no está lo suficientemente consolidado en el grupo. Esto hace referencia también, por ejemplo, cuando habían digamos, acciones militares y de repente se rendían los soldados del clan derrotado y se unían como tropas. Esas tropas no eran tan fieles al general como las que ya venían de antes trabajando en conjunto, porque son los que caen, los que llegan al final también. Podemos interpretarlo así muchas veces. Es como la fidelidad en los grupos también. Muchas veces los fundadores o los más longevos en los grupos suelen ser los más fieles al grupo y los que recién llegan también son los más volátiles o los más inquietos en su participación. El duque de Zhou contó cómo el rey Wen buscó la unión con sinceridad, estaba tan lleno de sinceridad como el cubo de un pozo de tierra lleno de agua. Comenzó buscando la unión dentro de su propio clan y luego la extendió a otros clanes. Buscó la unión con personas equivocadas, pero siguió los pasos del rey Tang, un brillante rey de la dinastía Shang, manteniendo la casa por tres flancos. Bueno, acá hay toda una idea de los juegos de caza, es decir, en la monarquía o el rey, cuando hacía sus campañas, también eran, supongo yo, formas de entrenamiento. Se hacían juegos de caza donde se hacía caza de animales. Entonces se decía mantener la casa por tres flancos era en un bosque, por ejemplo, estar rodeando a todo el bosque por tres lados y dejar siempre una cara libre para que pudiera escapar aquel animal que no fuera al encuentro y solo los que venían al encuentro del cazador eran cazados, por así decirlo. En este caso eran los que se unían con esa actitud. A los que estaban dispuestos a unirse les daba la bienvenida. A los que no querían unirse los dejaba marchar. Más tarde, esos clanes minoritarios se unieron a la revolución del rey Wen contra el tirano de Shang. Es decir, esa fue como la actitud del rey Wen para ir juntando alianzas. Los que no querían aliarse no los forzaba, los dejaba que simplemente se fueran y los que estaban dispuestos y venían al encuentro eran bien recibidos para empezar a sumar esas fuerzas. Bien. Em, Vamos a ver qué nos dice el, eh, la traducción de Richard Wilhelm respecto de la unión. Después voy a hacer algunos comentarios. En este caso dice pi la solidaridad o el mantenerse unido. Dice, sobre la tierra el agua fluye como y donde puede, juntándose. Por ejemplo, en el mar donde se reúnen todos los ríos. Es un símbolo que sugiere la solidaridad y sus leyes. Se insinúa la misma idea en el hecho de que todos los trazos sean blandos o dúctiles, con excepción de la única línea firme en el quinto puesto, el lugar del soberano. Los dúctiles se mantienen unidos, se solidarizan al recibir el influjo de la voluntad firme que emana del puesto conductor, que para ellos constituye el centro de la unión. Pero a su vez también esta fuerte personalidad conductora se solidariza con las otras en las que encuentra un complemento necesario a su propia naturaleza. Es decir, también el líder tiene que solidarizarse con los seguidores y no va a tener tampoco esa reciprocidad. Dice, la solidaridad trae aventura, indaga el oráculo una vez más. Acá Wilhelm utiliza esa interpretación. Ve si tienes elevación, duración y perseverancia. Si no es así, no habrá defecto. Los inseguros se allegan poco a poco, el que llega tarde tiene desventura. Dice, es cuestión de unirse a otros a fin de complementarse y de estimularse mutuamente mediante una solidaria adhesión. Para semejante solidaridad es preciso que exista un centro en torno al cual puedan congregarse los demás. Esta es la figura del líder. El llegar a ser centro para la solidaridad de los hombres es un asunto grave que implica gran responsabilidad. Requiere en el fuero interno grandeza, consecuencia y vigor. Y dice, examínese pues a sí mismo quien desee reunir en su torno a otros, o sea, en torno a sí mismo, a otros con el fin de cerciorarse si se halla a la altura de la situación, pues quien pretenda reunir a otros sin estar munido del sello, es decir, sin tener, esto sería como tener como las características necesarias para liderar, el sello que da una verdadera vocación, ocasionará una confusión mayor que si no hubiera tenido lugar unión alguna. Pero donde existe un verdadero foco de unión, allí los inseguros
Aquellos que al comienzo vacilan van acercándose paulatinamente por sí mismos. Quienes llegan tarde sufrirán los perjuicios que ellos mismos se causan. También en el caso de la solidaridad se trata de caer en la cuenta de cuál es el buen momento, el tiempo justo. Los vínculos se establecen y se fortalecen de acuerdo con determinadas leyes internas. Los consolidan experiencias vividas en común y el que llega tarde y ya no puede participar de esas fundamentales experiencias conjuntas tendrá que sufrir en su condición de rezagado las consecuencias de encontrar la puerta cerrada. Ahora bien, quien ha reconocido la necesidad de la cohesión y no siente dentro de sí la fuerza suficiente para actuar él como centro de la solidaridad, tiene el deber de unirse a otra comunidad organizada. Es decir, quien sabe que tiene que unirse o se necesita de fuerza, pero no se siente capaz de liderar, se tiene que unir a un grupo que ya esté establecido. Bien, y también está esta idea de que los que van llegando tarde se van perdiendo esas experiencias en común de los que están desde un principio, desde antes, entonces van quedando rezagados. Es como, nos habla también de la dinámica de los grupos. La imagen dice, sobre la tierra y agua, la imagen de la solidaridad, así los reyes de tiempos antiguos otorgaban en feudo los diferentes estados y mantenían trato amistoso con los príncipes vasallos. El agua sobre la tierra rellena todas las cavidades y se adhiere firmemente. La organización social de la antigüedad se fundaba en este principio de solidaridad entre los dependientes y los soberanos. Las aguas confluyen por sí solas, porque las mismas leyes rigen el agua en todas sus partes. Así, también, la sociedad humana ha de mantenerse unida gracias a una comunidad de intereses por la cual cada uno puede sentirse miembro de un todo. El poder central de un organismo social debe procurar que cada miembro encuentre su real interés en la solidaridad, como era el caso de la relación paternalista entre el gran rey y los príncipes vasallos de la antigüedad china. Bueno, acá hay otro concepto para la unión. Me viene a la memoria esta imagen de también en las comunidades más antiguas, a veces se organizaban alrededor de un río, porque los ríos eran también una suerte de medios de transporte, antes de que hubieran carreteras, antes de que hubieran autopistas, se transportaban personas, cargamento, alimentos, etcétera, a través de los ríos. Entonces, el agua sobre la tierra también sí podría simbolizar un río fluyendo y de alguna manera es como, las comunidades también se organizaban alrededor del agua, también había una unión también. Yo creo que si uno debe establecer una comunidad en un lugar, el agua, como habíamos visto en el hexagrama del pozo también, el pozo, acá se hace referencia a un pozo en la tierra del cual se saca agua. En el hexagrama del pozo también, el pozo era una forma de organización social alrededor de la cual se distribuían los territorios. Hay algo ahí también en respecto de la organización social y el agua. Respecto de la solidaridad o la unión, me viene a la mente, hace poco estuve escuchando sobre una investigación que decía que se había hecho una de las investigaciones, digamos, sociales más longevas a lo largo de todo el siglo XX y hoy en día continúa, que se estudiaba la felicidad, los índices de felicidad en las personas, qué es lo que los hacía sentir realizados y también eran predictores de la salud física, en cierto sentido, y por lo tanto de la esperanza de vida, y se encontraba que las personas que tenían relaciones saludables, relaciones familiares, relaciones de pareja, relaciones con sus hijos o en amistades, etcétera, era el mejor predictor de que la persona iba a ser feliz en su vida y que y tenía una larga expectativa de vida, incluso por encima de aquellas personas que a lo mejor tenían mejores condiciones sociales en su origen y mejores condiciones laborales, digamos, económicas, pero no tenían buenas relaciones sociales. O sea, como que acá está la importancia de la unión también en la expectativa de vida, si se quiere. Lo digo porque aparecía esta idea de que el conflicto continuo suele ser también un mal presagio, como se dice, en estos casos. Yo creo que estos dos hexagramas, haciendo como una suerte de síntesis, hablan un poco de la dinámica de los grupos. Por un lado, siempre tiene que haber quizá una suerte de, desde la perspectiva del I Ching, ¿no? De regente, de persona, de figura, líder, que aglutina u ordena a el resto de las otras personas, como que hubiera una
tendencia natural de las personas a buscar a un seguidor, a un referente afuera, a quien sea como un conductor. Si no sería una situación, como se dice, de muchos caciques y pocos indios, donde, bueno, no hay unión ahí. Para que haya unión tiene que haber un cacique, tiene que haber a una persona central que reúna y ahí aparece la multitud, se reúne. En este caso tenemos dos tipos de multitudes. Una es la multitud reunida, en el caso del ejército, es una multitud como más peligrosa, ¿no? Que tiene el peligro en su interior, que necesita ser regulado, y después la unión en el hexagrama número 8 está simbolizada en este caso alrededor de la figura del monarca. En la primera era alrededor del general, que es como un puesto más menor en los cargos jerárquicos, pero necesita como otra, otra forma de carácter para liderar a esas masas. Y el caso del hexagrama número 8 es la unión ya a nivel jerárquico en la relación entre el líder y los clanes minoritarios, si se quiere, o también como unidades de organización. En un caso era una multitud de hasta 2.500 personas, podrían ser una unidad de medida respecto de las operaciones militares, ¿no? ¿Cuántas unidades de 2.500 soldados tenía un ejército? Sería una unidad de medida, y en el otro caso era una unidad de medida poblacional de un clan que se formaba, o sea, un pequeño clan de 5 familias, eran las unidades menores, que además se iban agrupando cada vez en clanes, en organizaciones mayores, en feudos y así sucesivamente, ¿no? También ahí hay como una figura, una imagen de estructuración jerárquica en la cual se va organizando la distribución del poder, en este caso con fines, digamos, quizá podríamos pensar de soberanía, de defensa. Siempre en la China antigua tenían muchos problemas de invasiones de las tribus bárbaras, es decir, había una sociedad establecida y tenían que mantener afuera a aquellos clanes que se mantenían con esa actitud guerrera y belicosa y generaban conflictos. De hecho, la Gran Muralla China se construyó para mantener afuera a los mongoles. De alguna manera después terminaron conquistando China en su momento, pero siempre hubo un nivel de conflictividad en el cual hacía falta la unión y la fuerza militar para poder defender y mantener al enemigo hacia afuera, y en este caso, si era para derrocar a un tirano, era la unión de esos clanes para juntar la fuerza necesaria y derrocar a esa persona que estaba haciendo un uso indebido de el poder. Creo que estos son los temas que aparecen en estos dos hexagramas, distintas formas de unión. Respecto de la dinámica de grupo, si lo traemos a algo quizá más actual, nos puede dar una idea esto de, bueno, quizá debe haber una figura líder en los grupos. Em, yo creo que existen varios modelos de organización grupal. El más básico es un líder y las personas alrededor de él. Em, yo creo que siempre que el poder está repartido hay otro tipo de conflictividad, digamos, entre personas. Por ejemplo, los representantes de una multitud, a veces no es una sola persona, pero sí puede ser una asociación que elige un presidente, por ejemplo, y una comisión directiva. Estoy dando un ejemplo como aleatorio, ¿no? Pero siempre hay un nivel de conflictividad mientras más poder se está como agrupando, y hay que tener cuidado en cómo se utiliza ese poder. Según el I Ching, es, bueno, esta idea de llevar el conflicto solamente, digamos, cuando sea una causa noble, y una vez que ya estamos en tiempos de paz, todavía necesita de haber una estructura jerárquica para que eso se sostenga. Son perspectivas que nos pueden servir al día de hoy. No sé si tienen ahí alguna pregunta o comentario respecto de esto. Yo tenía como primero con lo del bosque, viste que cerraban tres partes, tres direcciones y dejaban Sí, una abierta. Ahí también es como, bueno, podés entrar al grupo, pero también restringido, ¿no? Como somos solidarios, pero bueno, si no entraste al grupo, como que ya no perteneces. Lo sen- Como que sentía que también está bueno para poner freno al que no pertenece, bueno,
no entra, ¿o no? Puede ser, yo creo que está esta idea de no buscar la unión por la fuerza, es decir, en la analogía con los juegos de casa, lo que decía era solamente el que viene hacia mí es casado, que es como un símbolo de decir, bueno, se une también. Esto si lo vemos en grupos que ya están establecidos, por ejemplo, ¿no? Incluso en grupos con una organización circular y comunitaria, el que llega tarde, el que llega después, se tiene que unir por su propia voluntad y está como en un segundo lugar respecto de los socios fundadores, si se quiere. A mí se me viene a la imagen ahora un grupo específico en el cual, bueno, tiene una organización circular, de hecho en un momento hubo una división, pero en ambos casos mantuvieron como este funcionamiento tipo cooperativa y son grupos abiertos en los cuales se van sumando personas, el que llega tarde queda como rezagado también, no es que puede llegar y traer la voz cantante y empezar Claro, a tomar decisiones, sino que hay como, está esto en la dinámica de grupos, bueno, cuál es a veces el líder o el factor cohesivo es el propósito del grupo, ¿no? Si ese propósito se pierde, el grupo se desvanece, entonces hay que tener en cuenta esto. Pero me parece que sí, la imagen esta es que solo, digamos, se puede recibir al que viene por su propia voluntad, si no, si yo estoy yendo a conquistar a otro y obligarlo y someterlo por la fuerza, eso no es la manera del I Ching, digamos, de buscar adhesiones. Por lo menos es mi interpretación, digamos. incluso también, bueno, porque en grupos así que yo veo que estoy o que estuve, también pasa con las ideas, que los que vienen nuevos quieren como la revolución de las ideas de los que estaban, y por más que las ideas sean o retrógradas, uno no puede llegar así a un grupo, sino como que, no sé, de a poco ir, porque también eso hace como que digamos, se vaya todo lo que está organizado, y de hecho pasa. Sí, yo creo que si una persona si llega a un grupo y quiere plantear un cambio en la dinámica del funcionamiento, lo primero que tiene que hacer, hay mucho rosqueo, como se dice, primero empezar a buscar uniones, a buscar apoyos dentro de ese mismo grupo, por ejemplo, y una vez que hay por ejemplo, una mayoría, es como se votan las leyes en este sistema democrático en el que vivimos, una vez que hay una mayoría, bueno, se propone, se vota y se decide, si fuera un funcionamiento más o menos democrático. Eso sucede incluso con una persona, si viene una persona afuera y trae una idea que es revolucionaria, pero está buena y consigue los apoyos, bueno, de eso debería avanzar, aunque hayan personas que quieran conservar el status quo y se resistan a esos cambios. El tema es juntar unión, ¿no? Juntar fuerzas para poder instalar esos cambios. Si uno llega desde afuera con ideas locas, no nuevas, y no tiene ningún apoyo, y bueno, no va a suceder. Por suerte, digamos, a ver, en eso se basan, me parece, los sistemas parlamentarios democráticos, en la idea de que se busque, digamos, se tomen decisiones por el bien de la multitud y no por el capricho de unos pocos. Mm. Ahí, bueno, qué sé yo, ahí, hay mucho para discutir. Em, pero bueno, la interpretación del I Ching es un poco esta idea. Siempre nos hablaba era una estructura muy piramidal, en la que había un rey o un emperador incluso, y tenía sus mandos también organizados jerárquicamente, y por lo menos a ellos les funcionaba. Después tuvieron muchas revoluciones internas, cambios de dinastía, ahora ya están en otro sistema, pero también se organiza con su jerarquía. Entonces, eso es parte del pensamiento chino. Lo que nos dice es que esta misma estructura de funcionamiento ocurre no solamente en lo macro, sino también en lo micro, en la escala a nivel familiar, a nivel vecindario, a nivel pequeño feudo también, se va como replicando esta estructura, esta organización jerárquica. Después tenemos que ver de eso si se puede adaptar o no a nuestra sociedad, es decir, yo creo que un poco sí, cuando tenemos en una familia, por ejemplo, podemos suponer que los padres son los que ocupan ese lugar de regente de alguna manera, y en la medida en que
no haya conflictividad interna, se mantiene como un cierto nivel de armonía en la familia, pero si la persona que es regente, de alguna manera empieza a dejar de tener una causa noble y recta, puede haber con una conflictividad interna creciente, y bueno, eso va a ir modificando las dinámicas grupales dentro, por ejemplo, de un clan familiar. Creo que eso ocurre también. Y bueno, en este caso los que llegan tarde son, son los más pequeños, que deberán hacerse su lugar con el paso del tiempo y los cambios generacionales. Pero son interpretaciones, nada más. Ahí ustedes pueden hacer la suya propia también si quieren. Así que gracias ahí por los comentarios. Bueno, si no hay más comentarios entonces, vamos hasta acá con la clase de hoy y nos estamos viendo para el próximo encuentro. Recuerden, van a tener todos los capítulos disponibles del podcast, ya está en formato podcast toda esta serie de Lichín. Pueden hacer aportes si les parece interesante y quieren apoyar este proyecto, o comentar, compartir, suscribirse y todo lo demás que ya saben cómo es. Así esto sigue creciendo y seguimos avanzando con el I Ching y su interpretación.